La palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Compañeras y compañeros diputados, con su permiso, señora presidenta, uno de los fenómenos que inhiben la competitividad económica de México frente a las economías del mundo es la gran corrupción que se genera por el exceso de burocracia, tramitología y discrecionalidad en la toma de decisiones. Para tener una visión clara del panorama que priva sobre el particular, basta saber que de acuerdo al informe de competitividad global 2008-2009 del Foro Económico Mundial, México cayó 8 lugares al pasar del sitio 52 en 2007 a la posición 60 en la actual edición. El país obtuvo una calificación de 4.23 puntos, una diferencia de 1.51 respecto a Estados Unidos, cuya evaluación fue de 5.74. Señala este informe que evalúa la competitividad de la economía de 134 países, que la ineficiencia burocrática, la corrupción y una infraestructura deficiente, además de destacar que en materia de innovación el país obtuvo la peor calificación al obtener solo el 2.9 de un total de 7. Cabe mencionar como dato que este informe, producto del Foro Económico Mundial, se basa en 12 pilares de competitividad: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia de los mercados de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, disponibilidad tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación comercial e innovación. De acuerdo a estos rubros, se ubica a Estados Unidos como la economía más competitiva del mundo, a pesar de la situación de crisis global, al obtener una calificación de 5.74 puntos en el ranking, por lo que la economía estadounidense mantiene el liderazgo desde 2007. Países como Suiza, Dinamarca y Suecia se le colocan en el lugar 28, que es la mejor ubicación en el ranking, seguido de Panamá, Costa Rica, adelante de México. En el caso particular de nuestro país, sabemos que para alentar en gran medida la competitividad se ha optado la política pública de la mejora regulatoria con el propósito de eliminar, desregular y simplificar trámites y servicios para que sean más sencillos y menos costosos para los empresarios y ciudadanos, y lograr que sea una herramienta esencial para lograr un gobierno más eficiente que permita mejorar la productividad de las empresas. No obstante, que el Estado mexicano cuenta con una Comisión Federal de Mejora Regulatoria y un programa en la materia, no hemos avanzado como quisiéramos en la regulación y en la calidad de la regulación para consolidar una cultura de mejora regulatoria, en virtud de que sigue aumentando la tramitología en prejuicio, evidentemente, del desarrollo y crecimiento económico. De lo anterior podemos advertir que del informe de la revisión de la cuenta pública del año 2006 que realizó la Auditoría Superior de la Federación, se desprende como resultados de la auditoría mediante la cual se hace una evaluación al programa de mejora regulatoria lo siguiente. 1. El alcance presupuestal de la auditoría abarcó el 100% del presupuesto ejercido en 2006 por la COFEMER en sus actividades institucionales, que fue de 50.897.2 millones de pesos. Dichas actividades son la de mejorar el marco regulatorio y reducir la carga administrativa que afectan a las empresas y a los ciudadanos, los servicios de apoyo administrativo, que comprende la revisión de los programas bienales de mejora regulatoria, la actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios y la evaluación de anteproyectos de disposiciones normativas y la firma de convenios con los estados y municipios. Entre los resultados principales se señala que la COFEMER cuenta con 10 indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa y no dispuso de otros para medir el cumplimiento de sus objetivos estratégicos relacionados con la revisión del marco regulatorio nacional, la creación y eliminación de regulaciones, la calidad del servicio, así como su gestión operativa,
la percepción del ciudadano usuario y la competencia de los operadores, por lo que la Auditoría Superior de la Federación construyó 26 indicadores para complementar la evaluación. Dicho órgano desconcentrado cuenta con un sistema de indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, los cuales fueron considerados para la revisión y faltaron otros para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la competencia de los operadores, por lo que en estos casos no se atendió cabalmente lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2006. Este órgano fiscalizado informó que no tiene identificado el marco regulatorio nacional y proporcionó los registros de las disposiciones legislativas y administrativas que las dependencias y entidades remitieron para su revisión a la COFEMER y en el periodo 2001-2006. Se precisó que al 2006 las disposiciones legislativas y administrativas de carácter general presentadas a la COFEMER ascendieron a 5.913. Los sectores que tuvieron la mayor participación fueron Economía, con el 21.4%, Hacienda el 17%, Agricultura el 12%, que en conjunto concentraron 2.982 disposiciones, lo que significó el 50.4% del total. La COFEMER no contó con la información del total de las disposiciones legislativas y administrativas que integran el marco regulatorio nacional al 2006, lo que limitó a evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69-E, fracción primera de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, al no tener plenamente identificado el universal de ordenamientos que deben cumplir los particulares, la empresa y el gobierno. La COFEMER informó que no dispone de un diagnóstico integral sobre la situación que guarda el marco regulatorio nacional y remitió un estudio realizado en 2005 que comprendió un análisis de diversos sectores a fin de proponer soluciones bajo una visión sistémica, de la que derivaron 36 acciones concretas en materia de mejora regulatoria y competitividad. La revisión de la información proporcionada por la COFEMER se determinó que dicho estudio comprendió 8 sectores y 10 temas que incluyeron aspectos específicos de mejora de la disposición legislativa y actos administrativos de carácter general vigentes, y no se incluyeron 9 sectores: agricultura, medio ambiente, educación, desarrollo social, relaciones exteriores, función pública, reforma agraria, seguridad pública y turismo. Se verificó que la COFEMER no ha efectuado una revisión integral del marco regulatorio nacional y no cuenta con un diagnóstico en esta materia. La COFEMER informó que no cuenta con un estudio para determinar qué otras áreas o sectores son susceptibles de incorporar al programa de mejora regulatoria a fin de ampliar su alcance en el conjunto de la administración pública. En suma, se comprobó que la COFEMER no cuenta con un diagnóstico integral que permita determinar el marco regulatorio adecuado para las necesidades del país. En el periodo 2003-2006, el número de regulaciones creció en 556 nuevas disposiciones. La entidad fiscalizada no dispuso de un plan de acción para la reordenación y depuración del marco regulatorio nacional. Los trámites siguen creciendo, ya que en el periodo 2002-2006 se inscribieron 3.570 y se eliminaron 1.498, con lo que en un total aumentó en 2.072. La COFEMER no cuenta con un estudio que le permita determinar el número de trámites indispensables para el desarrollo de las actividades económicas y gubernamentales. Respecto de su frecuencia de uso, con la revisión de una muestra de 1.171 trámites de los 3.244 existentes al 2006, se constató que 575, que representan el 49.1%, no se utilizaron y la entidad fiscalizada no instrumentó un mecanismo de revisión sistemática para la eliminación y simplificación de los trámites. Debido a que no se ha avanzado suficientemente en la desregulación y en la calidad de la regulación, el abatimiento de la corrupción generada por el exceso de trámites no se ha cumplido por estas causas. Compañeras y compañeros diputados, cabe resaltar que la auditoría antes citada y cuyos resultados se describen tuvo como fin, en términos generales, el de fiscalizar la gestión financiera para comprobar la eficacia, eficiencia y economía del cumplimiento de los objetivos del programa de mejora regulatoria. Sus resultados nos reflejan el poco o nulo avance para hablar de una mejora regulatoria en el país. De ahí que para obtener resultados positivos,
y avanzar en materia de competitividad, hay que profundizar en el proceso de mejora regulatoria, asegurar la calidad de la regulación y fomentar una cultura de mejora regulatoria en los 3 órdenes de gobierno, considerando que se debe propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias, la revisión de la calidad de los servicios y la competencia de los operadores y la percepción de los beneficiarios del programa de mejora regulatoria, tal como lo manifiesta la Auditoría Superior, por lo que no debe pasar inadvertida las recomendaciones de este órgano fiscalizador. Me permito someter a la consideración de ustedes este proyecto de reforma. Único, se reforma el artículo 69-A y la fracción primera del artículo 69E y se adiciona una fracción octava, recorriéndose dicha fracción vigente para hacer la fracción novena del artículo 69E de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos para quedar como sigue. No sé si me permite, faltan 2 hojas. Pues ya se le terminó su tiempo desde hace rato. Bueno. Sin embargo, se puede integrar en la Gaceta Parlamentaria íntegramente. Bueno, entonces que lo inscriban ahí. Muchas gracias, Ese diputado. Es el problema de aquí. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Esta discusión en lo general nos ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Fernando Mayans Canaval, en pro. Se le concede el uso de la palabra por 5 minutos, señor diputado. Compañeras y compañeros diputados, la función social y médica de las parteras o comadronas es de enorme relevancia, ya que se le considera como una alternativa a la problemática de la salud en las comunidades rurales, donde los servicios gubernamentales o privados son prácticamente inexistentes. La Organización Mundial de la Salud ha definido a las parteras tradicionales como una persona, generalmente una mujer, que asiste a la madre en el curso del parto y que inicialmente adquirió sus habilidades atendiendo ella misma sus partos o trabajando con otras parteras tradicionales. Sin embargo, se debe incluir la prestación de cuidados básicos a las madres durante el ciclo normal de la maternidad, la atención del recién nacido, la distribución de métodos modernos de planificación familiar y la intervención en otras actividades de atención primaria de salud, inclusive la identificación y envío de pacientes de elevado riesgo. Bien señala este organismo internacional que las parteras tradicionales cumplen en nuestra comunidad 3 funciones básicas que se centran en el rol que desempeñan dentro de su comunidad. La primera, basada en la relación afectiva que la partera establece con las mujeres embarazadas, lo que genera confianza en estas últimas, ya que le perciben cercana y familiar. Esto hace que se reduzca la ansiedad en las parturientas, a diferencia de lo que se provoca en los servicios médicos institucionalizados. La segunda, que se deriva del conocimiento que tienen las parteras de las necesidades y carencias económicas de las mujeres que requieren su servicio, aunado a las propias tradiciones de la práctica, lo que conlleva una reducción importante de costos para la familia. Y la tercera función, que se centra en el apoyo que se recibe de las parteras para las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Estas 3 funciones, sumadas a la falta de servicios, hacen de las parteras tradicionales un recurso humano altamente demandado, sobre todo en las comunidades rurales. En nuestro país, la participación de parteras y parteros tradicionales en la atención antes, durante y después del parto es considerable, toda vez que alrededor de un 30% de los partos son atendidos por parteras y hasta en un 100% en comunidades con mayor población indígena. Con base en las estadísticas vertidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los estados con mayor porcentaje de partos atendidos por parteras son Chiapas, 74%, Oaxaca, 56%, Guerrero, 51%, Tabasco, 42%, Puebla, 33% y San Luis Potosí, con un 27%. Cabe recordar que parteras y expertas en salud pública de 20 países, incluido México, se reunieron el 11 de diciembre de 2006 en Túnez
para celebrar el primer Foro Mundial de Partería en la comunidad, con el fin de elevar su conocimiento y formular guías y políticas que salvarían la vida de más de 5 millones de mujeres y más de 45 millones de infantes para el 2015. Dentro de las conclusiones que se manifestaron desde este magno evento, se destaca que es un derecho de toda mujer embarazada el acceso a la atención calificada antes, durante y después del parto, lo más cercana posible de su domicilio. Los países con una tasa de mortalidad materna elevada deberían aumentar la atención calificada con profesionales que reúnan todas las competencias esenciales de parterías. Las destrezas solas no son suficientes. Las pruebas derivadas de un seguimiento y una evaluación regulares deberían guiar todos los esfuerzos. Cualquier asistente de partería que no reúna todas las competencias necesarias deberán contar con la supervisión de una matrona competente que se encargue de su formación. La partería es una actividad distinta de la enfermería de obstetricia y maternidad y deberán representarse como tal por sus conocimientos propios y exclusivos. Las matronas deben formar parte del equipo de cuidados de maternidad. Los profesores y supervisores de partería deben ser competentes y tener experiencia tanto en esa materia como en tecnología educativa y formativa. Deberían animarse activamente a los hombres a participar más en soluciones culturalmente apropiadas para garantizar el acceso a los cuidados calificados de partería en las comunidades. Compañeras y compañeros, no olvidemos que el fortalecimiento, estandarización y mejoramiento de las acciones de partería en la comunidad como una parte del sistema de salud hará posible en gran medida que se cumplan o alcancen uno de los objetivos del desarrollo del milenio para el año 2015, que es el de eliminar la mortalidad materno-infantil, que sigue siendo una vergüenza en nuestro país. Por lo expuesto y reconociendo la importancia que todas las mujeres y todos los recién nacidos deben tener acceso a una matrona o a otra persona con conocimientos de partería durante el embarazo, el parto, el posparto, los exhorto a votar a favor de esta trascendental adición a la legislación en materia de salud. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Fernando Mayans Canaval. Se recibió el diputado Fernando Enrique Mayans Canaval del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 45/2006, dirigida al gobernador del estado de Sonora con motivo del fallecimiento del niño Ismael Mondragón Molina en el hospital infantil de esa entidad. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos. Se recibió del diputado Carlos para fijar posición y plantear cambios al dictamen el señor diputado Fernando Mayans Canaval, a quien se le concede el uso de la palabra. Para sacar todos los pendientes. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, 95, 96, 97, 98, 114, 115 y 116 y demás relativos al reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta de modificación al proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 bis a la Ley General de Salud al tenor de las siguientes consideraciones. Primero, en primer lugar, quiero manifestar mi acuerdo en lo general con el proyecto de decreto. Sin embargo, considero necesario señalar que para establecer la diferencia entre los medicamentos biotecnológicos innovadores de los no innovadores, es preferible otra denominación, ya que se habló suficientemente durante la discusión de este dictamen al interior de la Comisión de Salud de los inconvenientes de utilizar nomenclaturas como biogenéricos o biosimilares, y precisamente por eso llego a la conclusión de dejar el término en no innovadores. Creo, sin embargo, que no es el término más adecuado, toda vez que de suyo implica una connotación negativa.
situación que evidentemente se verá reflejada en la aceptación de un medicamento que ya ha comprobado su eficacia y calidad, de tal suerte que será una ventaja para las empresas transnacionales y un obstáculo para la industria nacional que puede prever de medicamentos de alta calidad y a precios más accesibles. Por este motivo, creo que el término para denominar a los biotecnológicos no innovadores es el de biocomparables, ya que no implica que sean genéricos, pero sí tienen una calidad, seguridad y eficacia comparable con el innovador, y dicha denominación no implica ninguna clase calificativo negativo que pudiera perjudicar a la industria nacional. Segunda, por lo que se refiere al Comité de Moléculas Nuevas, creo que es indispensable que se especifique el dicho comité que contara para el caso de los medicamentos biotecnológicos con un subcomité dedicado únicamente a este tipo de medicamentos y que dentro del texto de la ley se establezca que deberá estar integrado por especialistas en la materia a fin de que la aprobación de un registro sanitario sea valorada únicamente por expertos en este tema. Tercero, en relación directa con lo anterior y para garantizar la prioridad y honradez de los integrantes del subcomité de medicamentos biotecnológicos, propongo que se adicione un artículo 4º transitorio que establezca la obligación de incluir a representantes de las instituciones científicas más prestigiadas del país, como son el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Cuarta, por último y en congruencia con lo anterior, propongo un artículo 5º transitorio a fin de que la Secretaría de Salud emita el reglamento respectivo al Comité de Moléculas Nuevas, a fin de que contemos con la certeza de quienes participan en el mismo no obedezcan a intereses perversos o mercantilistas. Por todas las razones expresadas, propongo a este Pleno las siguientes modificaciones al decreto para quedar como sigue. Decreto por el que se adiciona un artículo 222 bis A a la Ley General de Salud. Artículo único. Se adiciona un artículo 222 bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 222 bis. Para efecto de esta ley se considera medicamento biotecnológico toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas. Los medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia para los medicamentos biotecnológicos no innovadores, a los cuales se denominará biocomparables. Las disposiciones reglamentarias establecen la clasificación de los mismos, conforme lo dispuesto en esta ley y de acuerdo a los avances de la ciencia en la materia y se mantendrán permanentemente actualizadas. Para la obtención del registro sanitario de medicamentos biotecnológicos, el solicitante deberá cumplir con los requisitos y pruebas que demuestren la calidad, la seguridad y eficiencia del producto, de conformidad con las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, conforme a lo establecido en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones generales aplicables, se determinarán los medicamentos biotecnológicos de referencia. El solicitante de registro sanitario de medicamentos biocomparables que sustenten su solicitud en un medicamento biotecnológico o en su caso de referencia, deberá presentar los estudios clínicos y en su caso in vitro que de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría, siendo necesarios para demostrar la seguridad, eficacia y calidad del producto. En este caso, de que no se hubiese emitido las disposiciones sobre los estudios necesarios y sus características a que hace referencia este artículo, estos se definirán caso por caso, conforme lo determine el Comité de Moléculas Nuevas, el que por efectos de lo dispuesto en este artículo contará con un subcomité de medicamentos biotecnológicos que estará integrado por especialistas médicos y científicos en materia de biotecnología farmacéutica. Al producto que se pretende registrar se le harán estudios clínicos o in vitro dependiendo del uso médico en que se utiliza. Los medicamentos biotecnológicos innovadores y los biocomparables deberán identificarse y diferenciarse como tales en sus etiquetas y empaques de conformidad con las disposiciones aplicables. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a los 90 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, la Secretaría de Salud contará
con 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación para emitir las disposiciones jurídicas necesarias para la aplicación del presente decreto. Tercero, la Secretaría de Salud, en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, deberán adecuar a lo establecido por este decreto las normas oficiales mexicanas relacionadas. Cuarto, el Subcomité de Medicamentos Biotecnológicos, al que hace referencia el artículo 222 bis, contará con al menos 5 integrantes, de entre los cuales deberá asegurarse la inclusión de un representante de cada una de las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Medicina Genómica, Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional. Quinto, el reglamento del Comité de Moléculas Nuevas deberá expedirse antes de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Mayans Canaval. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Fernando Mayans Canaval. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por el diputado Mayans Canaval al artículo 222 bis. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa. Aceptada la modificación propuesta. Consulte la Secretaría de la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría habla del sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. En estos momentos, esta soberanía está votando con respecto a este dictamen con proyecto de decreto. En lo particular del proyecto de decreto con la modificación aprobada. Con la modificación aceptada. Gracias. Ya lo tiene usted, la precisión que acaba de hacer la secretaria de esta mesa directiva, donde se especifica, hubo una modificación que fue expuesta por el diputado Mayans Canaval del Partido de la Revolución Democrática, que a su vez fue votada en votación económica, fue aceptada. Entonces, lo que en este momento se está votando, bueno, pues es este dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 bis a la Ley General de Salud y aparte también la modificación como parte integral ahora de esta propuesta o de este dictamen. En cuanto al sentido, si tenemos que hablar del espíritu de este dictamen que está votándose en estos momentos aquí en San Lázaro, podríamos decir que se trata de definir a los medicamentos biotecnológicos y también precisar cuáles se estarían denominando biosimilares, los requisitos para la obtención del registro sanitario y sobre su identificación en etiquetas, empaques, cuadros básicos y catálogos de medicamentos y también en la prescripción de los medicamentos antes referidos, de acuerdo a las disposiciones aplicables que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.
Esta fue una iniciativa suscrita por el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, así como por diversos diputados del Partido Acción Nacional, exactamente el 3 de abril de este mismo año. Después, en primera lectura, fue presentado este dictamen el 30 de septiembre y hoy, al momento de estarse discutiendo tanto en lo general como en lo particular, para lo cual no hubo legisladores inscritos, solamente escuchamos la voz del diputado Mayans Canaval, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien ha sugerido una modificación, la cual en este momento fue aprobada y también, pues ahora se está haciendo esta votación bajo estos términos. Le recuerdo, nos encontramos en la sesión de la comisión nos encontramos en la sesión ordinaria de este primer periodo ordinario del tercer y último año de ejercicio de esta 60ª legislatura y en unos momentos, pues estaremos escuchando cuál es el sentido de esta votación, para lo cual se instruyó la apertura del tablero electrónico hasta por 5 minutos. Haciéndole algunos comentarios al respecto de cuál es el sentido del voto, cuál es la dinámica que se maneja aquí en esta soberanía para las personas que no están muy familiarizadas con este procedimiento, con este proceso legislativo. Pues hay algunas definiciones, hay algunos términos que están marcados en el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, donde se habla acerca de las votaciones que se pueden hacer en un solo acto de un proyecto de ley o decreto en lo general, en unión de uno, varios o la totalidad de sus artículos, en lo particular siempre que no hayan sido impugnados. Esto es parte del procedimiento que estamos viendo en estos momentos. Por ejemplo, también se menciona que la discusión en lo particular se podrán apartar los artículos, fracciones o incisos que los miembros de la Asamblea quieran impugnar y lo demás del proyecto que no amerite discusión se podrá reservar para votarlo después en un solo acto. Esto no ha sido el caso el día de hoy. Todas las votaciones que se han llevado hasta este momento se han hecho tanto en lo general como en lo particular y no ha habido artículos reservados, únicamente, pues esta propuesta de la cual ya le comentábamos hizo el diputado Mayans. También le podemos mencionar que todos los proyectos de ley que consten de más de 30 artículos podrán ser discutidos y aprobados por los libros, títulos, capítulos, secciones o párrafos en que los dividieren sus autores o las comisiones encargadas de su despacho, siempre que así lo acuerde la Cámara respectiva, a moción de uno o más de sus miembros, pero se votará separadamente cada uno de los artículos o fracciones del artículo o de la sección que esté a debate, si lo pide algún miembro de la Cámara y ésta aprueba esta petición. En fin, hay una serie de indicaciones que quedan realmente manifiestas dentro del reglamento para el Gobierno Interior de cómo deben de conducirse las votaciones, de qué manera se deben de hacer los análisis, las discusiones en cuanto a las iniciativas, a los dictámenes, y en este momento, está ya concluyendo el tiempo que fue marcado por la presidencia de esta mesa directiva para saber cuál es el sentir de este pleno con respecto a este dictamen con proyecto de decreto que presenta algunas modificaciones en el artículo 222 bis a la Ley General de Salud. Así es que vamos a escuchar cuál es el sentido de la votación, que en unos momentos más habrá de definirlo la secretaria de esta mesa directiva y, por supuesto, a través de las cámaras del canal del Congreso, usted podrá ver cuál es el resultado de este tablero electrónico de votación. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 265 votos en pro, 0 en contra y una abstención. ¿Es cuánto, ciudadano presidente? Aprobado en lo general y en lo particular por 265 votos el proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 bis a la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.